El ambiente está listo, la atmósfera está preparada. Yo quiero que busque la palabra de Dios en el libro de Efesios. Vamos a estar leyendo un verso bíblico en Efesios. Vamos a estar leyendo dos versos bíblicos. Si pueden buscar Filipenses capítulo 4, Efesios 1:3 primero. Luego vamos a buscar a Filipenses 4. Vamos a estar considerando el versículo 4 y el versículo 11. Y luego de Filipenses buscamos a Colosenses capítulo 2, verso 10. Lo tenemos, yo creo que en la pantalla también lo tenemos, Efesios capítulo 1, verso 3, para aquellos que puedan contemplarlo en la pantalla, pero búsquelo en la palabra también. Bueno, importante, quiero hacer mención, el día 20 de abril estamos en el residencial Calimano. En el Calimano ¿sí? Sí, en el Calimano, vamos a estar allí en el residencial Calimano, en el segundo residencial que vamos a impactar con esta gira evangelística que estamos haciendo y estamos realizando. El día 6 comienza la campaña de lo que es la Semana Santa, como le llaman por costumbre para nosotros todos los días de santo, le adoramos al Padre, pero lo que es el 6, el 7 y el 9. El 6 está abriendo un hijo de la casa que va a estar el pastor José Roque abriendo, que eso es jueves a las 7 de la noche. El viernes va a estar la pastora Yari con nosotros a las 7 de la noche y el domingo estaré cerrando a las 11 de la mañana lo que es la campaña de Semana Santa. Lo tenemos Efesios capítulo 1, verso 3. Es Filipenses capítulo 4, verso 4 y el 11 vamos a considerar el Colosenses 2:10. Si usted no lo tiene, escúchelo. Amén. Lo tenemos. Efesios 1:3. Dile que está a tu lado pendiente, porque el Padre nos va a hablar a través del escrito de Pablo. Amén. Dice, Efesios 1:3 dice, soy rico y he sido bendecido con tanta bendición que no las puedo contar. Soy rico y he sido bendecido con tanta bendición que no las puedo contar. Filipenses 4:4 y 11 dice, puedo regocijarme en todo tiempo y puedo contentarme cualquiera sea mi situación, aunque esté en prisión. Diga conmigo, aunque esté en prisión. Colosenses 2:10 dice, Cristo es todo lo que necesito. Cristo es mi vida. Diga conmigo, Cristo es mi vida. Diga conmigo, Cristo es mi vida. Cierre la Biblia en esta hora, bloquee la tablet que tiene ahí. Yo quiero comenzar hoy este discipulado, una enseñanza maravillosa bajo el tema activando lo que portas dentro. Toca al que está a tu lado, no te sientes y dile, activa lo que portas dentro. Dile, activa lo que portas dentro. Vamos, tócate a alguien, tócate a dos, tócate a tres. Hay 4, hay 5. Yo creo que el de atrás necesita escucharlo. Y yo quiero que tú actives al que está a tu lado diciéndole, activa lo que portas dentro. Habrá alguien aquí que se atreva a tocar con autoridad al que está a su lado y decirle, activa lo que portas dentro. Amén. Puede sentarse en esta hora, todo aquel que esté listo, esté preparado para recibir lo que es el discipulado de hoy. A los amigos que están aquí por primera vez, por segunda vez, qué privilegio tenerles. Para nosotros es un regalo, la pareja que está allá, para nosotros es un regalo de Dios tenerle aquí, como siempre digo. Qué bueno, y qué bueno que todos y cada uno de los hijos, la mayoría han podido llegar a la casa. Yo tengo el compromiso con la casa primero, termino este compromiso y salgo de aquí para una vigilia que me toca predicar. Llego allá a las 10, 10:30, creo que me entregarán como a las 11. Sé que hay muchos que me van a acompañar en cuerpo, pero hay otros que me van a acompañar en el espíritu. Qué bueno, esos que me van a acompañar en el espíritu me van a decir, yo no voy en cuerpo, pero en el espíritu te voy a acompañar. Amén. Pero todo aquel de los líderes les voy a invitar a que me acompañen. Voy a estar ministrando en el momento de la administración. Voy a necesitar mi equipo de líderes para poder estar ministrando allí. Vamos a estar en la casa de mi hermano, en la iglesia Rescatando Almas para Cristo. Muy pronto, lo digo en vivo, lo que es Nación de Fe Salina. Amén. Sí, que esos son los planes que ya se están tramitando y están a ley de una reunión para entonces impartir lo que es Nación de Fe Salina. Toca al que está a tu lado y dile,
Yo pertenezco a la casa más feliz del planeta Tierra. Nación de Fe, Guayama. Dile, yo pertenezco a la casa más feliz del planeta Tierra. Nación de Fe, Guayama. Y de un grito de júbilo. Ese grito de júbilo no mató ni un demonio. Un grito de júbilo. Eso es, qué bueno. Así que en esta hora nos preparamos para recibir. Siéntese todo aquel que tenga lápiz, papel, saque para anotar, para hacer anotaciones. Yo he aprendido que lo que se escribe no se olvida. En mis comienzos, antes de estar parado en una plataforma, yo escribía hasta los anuncios. Y créame que mi consejo es que funciona. Estoy aquí gracias al conocimiento y porque siempre tomé una actitud que hasta ahora la tengo vigente y la quiero tener hasta el día que dé mi último suspiro. Aprender, aprender y seguir aprendiendo de todo el mundo. Y si yo tengo la capacidad de poder aprender de todo el mundo, yo creo que tengo la capacidad para poder seguir creciendo. Amén, eso es importante. Así que dile que está a tu lado activando lo que portas dentro. Amén. Me llama la atención porque quiero comenzar primeramente dando un resumen o simplemente lo que es una introducción de hablar del autor que escribe estas cartas, estas epístolas de Pablo, un hombre en la cual nosotros conocemos y hemos leído su historia, su trayectoria. Hemos leído primeramente de Saulo y luegamente cómo Saulo se convierte en un Pablo, de un perseguidor a un hombre que capacita y levanta lo que es por primera vez el diseño de lo de que es la paternidad. Me llama tanto la atención, ¿por qué tomé 3 versos bíblicos? Ojo, voy hoy a enseñar más que a predicar. Y quiero que usted preste atención para que los principios del reino que se van a impartir hoy no se le pierda. Si hay algo que muchas veces en este tiempo quiere el enemigo es que tú pierdas los principios, los valores, la enseñanza, las instrucciones que el Padre da a través de la palabra. Hay algo escrito, pero eso que está escrito, como siempre digo, está latente y está vivo dentro de nosotros. La palabra está escrita, está dentro de nosotros. La Biblia es la escritura. La escritura es la palabra que tú portas dentro escrita. Por eso es que se llama y decimos que el autor se hace presente. Porque el autor está con los hijos. ¿Alguien está aquí? La gloria del Padre somos nosotros los hijos. Yo creo que 2 o 3 lo entendieron nada más. Y yo quiero rápidamente hacer una introducción bajo mis propias palabras. En el momento de Pablo, conocido anteriormente Saulo, Pablo, me llama la atención porque Efesios capítulo 1, verso 3 dice: soy rico y he sido bendecido con tanta bendición que no las puedo contar. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando Pablo está escribiendo estas cartas, Pablo no está en la comunidad en la cual usted se encuentra en este momento. Hay comunidad del hogar, la comunidad de la sala, de tu oficina, la cual nos inspiran para poder escribir y para poder tal vez inspirarnos en una canción, en un cántico nuevo, inspirarnos para un mensaje, una reflexión. Y siempre que vamos a inspirarnos para una reflexión o escribir un mensaje, siempre buscamos un lugar cómodo, un lugar donde nos pueda inspirar a poder escribir. Pero me llama tanto la atención de Pablo porque Pablo era un transformador de atmósfera. Pablo no se adaptaba a la atmósfera. Pablo tenía la capacidad de cambiar la atmósfera en el lugar donde se encontraba. Yo he aprendido que los hijos, cuando tenemos identidad, sabemos cómo transformar la atmósfera. Que no importa en el lugar que estemos, nosotros no estamos ahí para que el lugar nos cambie, sino para que nosotros cambiemos el lugar donde el Padre nos... ¿Alguien está aquí? Entonces me llama la atención porque Pablo estaba en un lugar que no era el apropiado para poder escribir y para ser inspirado, pero suelta la palabra y está diciendo: soy tan rico y he sido tan bendecido que no puedo ni contar las bendiciones. Está en un lugar que está esposado, que está encadenado. Allí lo que había era tal vez peste, tal vez había estiércol allí, como le llamamos.
Pero Pablo estaba ahí, a lo mejor los presos le decían, cállate, que tú estás inspirándote, ¿cómo tú te puedes inspirar para eso? Pero nada callaba a Pablo. Yo he aprendido que no importa la circunstancia, no importa el escenario que estemos viviendo, el escenario no puede cambiar lo que yo porto, sino que el escenario muchas veces viene para activar lo que yo porto. Y cuando tú eres un hijo con identidad, la identidad te hace pensar y te lleva a pensar y te hace activar todo lo que tú portas dentro. Dile al que está a tu lado, no importa lo que está sucediendo, si tú tienes el Espíritu del Padre dentro, lo que está sucediendo a tu alrededor te tiene que adaptar a lo que tú portas dentro. Dile al que está a tu lado, yo no pienso rendirme. La situación en la que estoy viviendo no vino para rendirme. La situación que yo estoy viviendo no vino para sacarme del camino, sino que yo tengo los pensamientos del Padre, y los pensamientos del Padre son para bien para cada uno de los hijos. Dale un aplauso al Padre. Entonces, ¿dónde Pablo estaba escribiendo? Dile que está a tu lado, ¿dónde estás tú? En medio de la circunstancia, en medio de los problemas. Entonces yo esperaría que un prisionero, en vez de decir estas palabras, dijera, soy un pobre miserable. Eso es lo que se espera de un prisionero. Pero Pablo decía, soy rico. Wow. Dile que está a tu lado, no es lo que tú vivas, es lo que tú digas. Lo que tú estás viviendo no determina lo que tú eres. Dile que está a tu lado, no es lo que tú vivas, es lo que tú digas. Por eso los hijos debemos de entender que tenemos una palabra de autoridad. Y esa palabra es tan fuerte, tan poderosa, tan autoritaria, que tiene el poder para cambiar todo tipo de atmósfera. No importa lo que esté aconteciendo, no importa lo que esté sucediendo, aunque tus ojos literalmente lo estén viendo, pero hay una palabra de fe que tiene el poder para cambiar la atmósfera. Alguien está aquí listo para recibir lo que el Padre tiene. Entonces podemos esperar de un prisionero que diga, soy una persona más desdichada que hay. Y no decir, puedo regocijarme en este tiempo. ¿Quién se regocija en la cárcel? Cuando la palabra de Dios dice, resistí al diablo y de vosotros huirá. Yo creo y entiendo, me voy a meter en lío, pero yo creo y entiendo que los hijos estamos capacitados para adaptarnos en cualquier ambiente. Cuando tú eres un hijo con identidad, nada ni nadie te puede cambiar. Cuando tú eres un hijo con identidad, alguien está aquí, tú no estás listo para retroceder, tú estás listo para avanzar. Dile a que está a tu lado, no retroceda. Los hijos no retroceden, los hijos avanzan. Por eso es que desde el principio, cuando tú te vas al principio, tú entiendes que el Padre lo que hizo fue a un hijo, a un rey, al primer rey. Y después que lo hizo, le dio gobierno para gobernar, no para gobernar la tierra solamente, porque una persona que no se gobierna así no puede gobernar la tierra. Primeramente el Padre le dijo, gobiérnate tú, y entonces ahora gobiérname, señorea la tierra. ¿Alguien está listo para que está? Yo quiero que alguien se levante en esta hora y levante una demanda y diga, yo vengo a gobernarme a mí y vengo a decirle a las tinieblas que suelte a mis hijos, que suelte mi casa y que suelte mis generaciones. Mis hijos no están para vivir en una maldición. Hay gente que dicen en este tiempo, yo soy drogadicto porque mi papá es drogadicto. En mi casa todos están enfermos de cáncer, en mi casa todos son diabéticos. Alguien se tiene que parar en la brecha con identidad, cortar esa maldición generacional y decir, en mi casa eran adictos hasta mí, en mi casa eran diabéticos hasta mí. Yo creo que los hijos con identidad portan el poder para cambiar las cosas y para decirle a toda maldición generacional, hasta aquí llegaste. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Padre. Entonces yo puedo entender que estamos viviendo tiempos maravillosos, un tiempo de revelación, un tiempo de cambio. Pero claro, todo cambio produce incomodidad. ¿Cuántos lo saben? Y por ello, no todos están dispuestos a ceder. Si hay algo que le duele a las personas es el cambio. Entonces durante mucho tiempo la iglesia se ha visto, escuche esto, atiéndanme acá para que no se pierdan. Durante mucho tiempo la iglesia se ha visto o se ha vestido de piedad. Y a través de su humildad o su humilde condición, confunde humildad con pobreza y escasez. Escuche esto. Y la verdad es que los seres humanos fuimos creados por Dios. ¿Cuántos lo saben? Hechos a su imagen y semejanza. No quiero predicar, pero voy a tener que meterme el lío aquí. Hechos a su imagen
y semejanza. Entonces eso significa que tenemos su naturaleza impartida en los soplos o en el soplo del Altísimo. Dile al que está a tu lado, tenemos la naturaleza en el soplo impartido. Por eso Juan capítulo 4 verso 24 dice que Dios es espíritu. Y dice Génesis 2:7 que el Señor, el Padre, diga conmigo, el Padre sopló en su nariz aliento de vida. Entonces yo entiendo que fue con ese soplo que impartió al hombre su naturaleza espiritual. Diga que el que está a tu lado, tú tienes la naturaleza espiritual del Padre. Entonces, en esa naturaleza donde el hombre recibió la capacidad de planear con anticipación, de imaginar, de crear y administrar efectivamente todos los recursos que el mismo Dios puso a la disposición de ¿quién? De los hijos. Porque todo lo puso el Padre a disposición de ¿quién? De los hijos. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pregúnteme por qué. Porque la intención del Padre fue que determinó que el hombre gobernara la tierra. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué formó Dios el Padre al hombre de la tierra? Porque la intención del Padre es que nosotros gobernáramos la tierra. ¿Alguien está listo? Y yo no voy a cansarme de predicar en esta casa de identidad, de paternidad, de reino y de gobierno. Esas 4 cualidades son los que nos va a llevar al destino y al diseño que Dios tiene para cada uno con nosotros. Tú no puedes decir que Dios gobierna todo cuando tú no gobiernas nada. Si tú gobiernas, mi Padre gobierna. Si mi Padre gobierna, yo gobierno. Y nos cansamos de decir que mi Padre es dueño de todo cuando tú no tienes nada. Alguien está aquí todavía. Yo me cansé de esas palabrerías que nos enseñaron. Vivir pobre, pedirle a un Dios tan grande cosas pequeñas. Ya yo me cansé de pedirle cosas pequeñas a mi Padre. Si mi Padre es tan grande, aprende a pedirle cosas grandes. Porque mi Padre se mueve en la grandeza. Por años nos confundieron lo que es la humildad. Mire, yo he visto gente pobre que son más altivos que los ricos. Y he visto gente rica que son más humildes que mucha gente pobre. La pobreza no tiene nada que ver con la prosperidad. La pobreza y el ser rico tiene que ver con actitud. Eso es un arte. Yo sé que, no, mire, yo no estoy predicando de prosperidad. Pero, ¿qué es lo que usted piensa que se va a encontrar en el cielo cuando llegue? Necesidad. Si desde el principio en Génesis capítulo 1 y cuando tú te vas más adelante que el Padre está formando al hombre, Él dijo que antes de formarnos a nosotros, todo lo que nosotros necesitábamos primero lo creó. Para que tú no tuvieras necesidad. Por eso es que yo le digo a la gente que tiene negocios, que están levantando negocios ahora. Mira, si hay algo que tiene, aquí me van a matar porque me cogen este cantito y me van a tripar. Pero si algo tiene el mundo es que está lleno de dinero. Empieza a crear ideas. Alguien me lo envió, qué bueno. Empieza a crear ideas que impacten al que está a su lado, a su vecino, a su amigo, a su compañero. Cánsese de ser un empleado y sea un empleador. Porque la casa del Padre, el reino del Padre, tienen que estar los mejores empresarios. Por eso por ahí se están levantando boutiques, se están levantando restaurantes, se están levantando. Porque es que yo no puedo decir que pertenezco a un reino cuando yo no manifiesto el reino y el gobierno aquí en la tierra. Decimos que mi Padre es el dueño del oro y de la plata y yo viviendo en miseria como que algo no me compagina. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque la intención del Padre era que gobernáramos la tierra. Entonces, por lo tanto, esa naturaleza le dio al hombre la legalidad, la conexión con el mundo visible. Pero también sopló, diga conmigo, sopló sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el hombre, aliento de vida, lo cual es su naturaleza espiritual. Porque es desde ese ámbito que saldría el gobierno. ¿Alguien está aquí? Entonces la naturaleza espiritual le dio al hombre conexión espiritual para tener plena comunión con Dios y percepción del mundo invisible. ¿Cuántos están aquí? Entonces, por otra parte,
El alma del hombre fue formada de la nada. Diga conmigo, de la nada. Y esa es la característica, la personalidad, la individualidad del hombre. Dios no quiso hacer un robot. Dios no hizo un robot, sino a un ser con personalidad propia. Dígale que está a su lado: por eso yo soy tan lindo. Por eso es que tú tienes al lado tuyo una persona tan hermosa como yo. Y luego que lo formó, ¿qué hizo? Lo puso en el huerto lleno de abundancia y le dijo que gobierne, pero que del árbol de la ciencia del bien y del mal no debería comer, porque eso le produciría una desconexión con el mundo espiritual y la muerte. ¿Alguien está aquí? Y lamentablemente, diga conmigo, lamentablemente eso fue lo que pasó con el hombre. Perdió la comunión con Dios, por lo tanto perdió la dirección espiritual. Escuche bien, y el rumbo de ser dirigido. Uno de los problemas más grandes en este tiempo que hay es el dejarse dirigir. Ahorita ya hablaba con uno de los líderes de la casa y yo le impartí unas instrucciones a uno de los líderes de la casa y me dijo, y me llamó, me dijo: mira, hablé con tal persona, los que saben quiénes son, y no le voy a decir su nombre porque no es una profecía, es una verdad. Entonces viene y me dice: pa, llamé a fulano, pero fulano me dijo que mejor es esto. Y yo le dije: mira, te voy a decir una cosa y te voy a dar un consejo. A mí me encanta que den opiniones, pero las opiniones se dan antes de impartir una instrucción. Después que un líder imparte una instrucción, ya las opiniones se quedaron atrás. Dígale a la persona que yo dije que no es de esa manera, que es de la manera que yo lo dije. El que es: te amo mucho, te amo con mi corazón. Y le dije: tenemos que aprender. Porque cuando un rey firmaba un edicto, antes de firmar el edicto se reunía con todos los líderes, los políticos, y ahí daban la opinión. Pero después que se firmaba el edicto, ya no había cambio. Tenemos que aprender a liderar. Si dimos una instrucción, aunque vengan a adornarnos, no dejes adornarlo. ¿Qué fue lo que yo te dije? No, pues hágalo de esa manera. ¿Por qué? Porque ya yo impartí una instrucción. Entonces, si yo no lo hago de la manera que yo te lo dije, te estoy diciendo que tu liderazgo va por encima del mío. Yo tengo que enseñarte a ser un líder firme, un líder determinado. Alguien está aquí todavía, aunque tu idea sea buena, pero antes de yo darte la instrucción no me la diste. Y mire lo que dice Isaías: son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y Dios. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oiga. ¿Qué son nuestros pecados? Entonces, todo lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó con el segundo Adán. ¿Están aquí? Y haciendo todo lo contrario que el primer Adán, es decir, actuó con sabiduría. Dile que a tu lado: hay que actuar con sabiduría de corazón. Y sobre todas las cosas aprendió a hacer la voluntad del Padre, con lo cual nunca pecó y recuperó el poder perdido por Adán. ¿Alguien está aquí? Dígale al que está a su lado: prepárate, abróchate los cinturones, porque ya mismo esto se va a poner con turbulencia, pero algo va a suceder en tu espíritu, porque no vas a salir de la misma manera que entraste. Estamos en discipulado y en el discipulado se confronta, porque cuando somos confrontados somos transformados. No, el evangelio no es para pasar la mano, el evangelio es para transformar. Y yo vine a transformar a través de la palabra, porque tenemos que actuar de la manera correcta, pensar de la manera correcta, pero sobre todas las cosas con la identidad correcta. Mira, yo me cansé 10 años. 10 años predicándome de rapto. Están riendo. 10 años predicándome del Apocalipsis, de santidad. Le doy gracias al Padre, porque en muchas partes de mi vida me discipularon y hoy soy lo que soy gracias a eso. Pero nada me hacía crecer. Entonces yo vengo hoy como profeta del Padre a decirle a cada uno de ustedes que alistemos nuestro espíritu. Porque a través de nuestro espíritu, donde vamos a conseguir a ver, a conectar el ámbito espiritual que el Padre quiere que los hijos se conecten para expandir el reino del Padre que está aquí en la tierra. Y ese reino somos nosotros.
somos los hijos. Por eso es que el diablo te hace la guerra. Porque desde el principio él quería algo que tú portas. Y una de las cosas que él quería era ser imagen y semejanza ¿de quién? Del Padre. Pero el Padre se lo quitó a él y nos hizo a nosotros a imagen y semejanza. Le quitó el nombre porque era el lucero de la mañana y a nosotros nos puso como luz en medio de las tinieblas. Le quitó su ministerio. ¿Por qué? Porque era aparentemente parte de la adoración en el cielo, pero el Padre te dio una boca para que lo adores aquí en la tierra. Alguien está aquí. Entonces le quitó las tres cosas que él tenía para entregárnoslas a nosotros. Por eso es que el enemigo trata de hacerle la guerra. Pero yo he aprendido algo, que el enemigo solamente entra a un lugar donde se le da derecho. Pero cuando tú eres un hijo que no le das derecho, el enemigo no puede tocarte. Es ahí donde podemos vivir la palabra que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Toca a alguien y dile: si tú le das derecho al enemigo, deja de estar echándole la culpa al enemigo. Porque cuando tú le echas la culpa al enemigo y empiezas a decir: el enemigo me está haciendo la guerra, ¿qué guerra te está haciendo el enemigo? Si el enemigo no tiene parte ni suerte, el enemigo está perdido, ya perdió, ya lo derrotaron. Entonces Dios nos hizo más que vencedores a nosotros. ¿Tú sabes lo que significa ser más que vencedor? Ser más que vencedor es cuando alguien pelea por mí, gana, y yo soy más que vencedor sin haber tirado un puño. Mire esto: en Cristo fuimos reconciliados con el Padre, ¿sí o no? Recibimos la vida del Espíritu para plena comunión. Escuche, recibimos posicionamiento, autoridad y poder para realizar lo que el primer Adán no pudo hacer. Es decir, administrar correctamente la tierra en plena obediencia al Padre, entendiendo o expandiendo su reino hasta lo último de la tierra. Una de las cosas que quiere el Padre es que expandamos el reino, que llevemos el reino. Entonces dile que está a tu lado: va a haber cambio en quien desee cambiar. El que no desee cambiar no va a cambiar nunca. Por eso yo siempre digo, y yo trabajé muchísimos años en lo que es las instituciones penales, y ustedes lo saben. Y yo veía allí que solamente se rehabilitaba el que se quería rehabilitar. El que no se quería rehabilitar no se rehabilitaba. Tiene que haber una voluntad propia de querer hacer algo que va más allá de los límites. Por eso yo dije hoy, puse en el post: ven a un lugar donde adoramos sin límite. La adoración no puede tener límite. Tus pensamientos en Cristo en el ámbito espiritual no pueden tener límite. Tu palabra de gobierno no puede tener límite. Dile que está a tu lado, dale un codazo y dile: deja de estar hablando de pequeñeces. Yo he aprendido que si tus sueños son grandes, no se los cuentes a mentes enanas, pequeñas. Alguien está aquí, porque cuando le contamos nuestros pensamientos grandes a personas que tienen mentalidad pequeña, lo que hacen es que te lo apagan. Hay gente que con tus ideas, con tus pensamientos se van a enojar. José, deja de estar contándole los sueños a tus hermanos, porque cada vez que se los cuentas se enojan, se ponen rebeldes. Dile al que está a tu lado: a veces es mejor quedarse calladito, pero declarando en lo callado, y que los que no creen lo vean en el... Dile: no le cuente. Entonces va a haber cambio en quien desee cambiar. Diga conmigo: el que desee cambiar. Mire, yo he aprendido: el Padre no está empujando a nadie. El Padre no empuja a nadie. Diga conmigo: Él está hablándole a sus hijos. Él no empuja a nadie, Él le habla a los hijos. Cuando los hijos entienden que el Padre está hablando, accionan a lo que el Padre habló. Mire, yo tengo una cosa: yo estoy trabajando con muchas cosas todavía que me quedaban. Todos trabajamos con eso. Pero cuando el hijo entiende que el Padre está hablando, accionan a lo que el Padre habló. Mire, en una ocasión, estando con los discípulos, tú sabes que Jesucristo tenía la capacidad de poder reunir a los discípulos. No sé si en aquel tiempo existía WhatsApp, pero tenía la capacidad. En aquel tiempo no existía la plataforma. Y llegaban, las multitudes llegaban. ¿Cómo lo hacían? No sé, pero en una ocasión Jesucristo, estando con sus discípulos, de repente le dice: pasemos al otro lado. Mire esto, toca a alguien, dile: pasemos al otro lado. Y esta palabra no era de capricho, era un deseo de liberar a alguien, además de mostrar su poder y su gloria. Cuando el Padre te da una instrucción,
una de las cosas como el pan de cada día de los hijos, que es la liberación, y no solamente de liberarte, sino de demostrar su poder y su gloria. Entonces Jesús se entra a la barca e inmediatamente toma posición. ¿Por qué toma posición? Porque los hijos, cuando entramos a un lugar, tú tienes que tomar posición. Tú no puedes dejar que nada ni nadie te quite tu posición. Por eso es que cuando tú llegas a un lugar, tú tomas posición. Y esa posición la tienes que tomar desde tu identidad, saber quién tú eres. Cuando tú llegas a un lugar, no importa, tú tienes que saber quién tú eres. Tú tienes que saber quién es el que anda contigo. Tú tienes que saber para qué fuiste creado. Tú tienes que creer que tú no estás ahí por casualidad, sino que tú estás ahí con un propósito. Y si tú entiendes el propósito, entonces tu identidad se activa para realizar lo que el Padre quiere en el ámbito espiritual que tú hagas en ese lugar. Entonces yo llego a ese lugar no para bochinchar. Yo llego a ese lugar para impartir algo que el ámbito espiritual activa en mi identidad. Yo tengo que hablar palabras que edifiquen, no palabras que dañen o que maten. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo, Jesús entró a la barca y tomó posición. Pregúntale al que está a tu lado, pregúntale al que está a su lado, ¿cuál es tu posición en el reino? Vamos, pregúnteselo, ¿cuál es tu posición en el reino? ¿Sabe una cosa? La de Jesús no fue pelear. Porque es que mucha gente pelea en este tiempo. El enemigo tiene un entretenimiento tan grande, pregúnteme cuál es. Viendo a los hijos peleando. Ay, lo dañé. Entonces, la de Jesús no fue pelear, diga conmigo, no fue pelear. Entonces, la tuya tampoco debe serlo. Jesús sabía, escucha bien, que lograba más descansando que peleando. ¿Me dejan entrar un paréntesis? Sí, uno. Los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, no se metieron al horno a pelear, ¿o sí? Se quedaron a pelear. Dile que está a tu lado, dile que está a tu lado. Peleando se pierde el tiempo. Dile de nuevo, díselo, dilo. Como que se lo dijiste a alguien y hizo. Dile, peleando se pierde el tiempo. Ellos sabían, escucha bien, estos tres jóvenes hebreos sabían a quién le habían sido fiel. Y ellos sabían que iban a manifestar, debo decir, quiénes eran ellos, porque había un respaldo. Cuando tú sabes quién tú eres en Cristo, tú sabes lo que va a ser manifestado en el lugar donde tú te identificas como hijo. Yo no puedo creer que llegó un hijo a un lugar y la atmósfera no cambie. Yo tengo que entender, yo creo y sigo entendiendo y quiero creer y me agarro a seguir entendiendo de que como yo soy hijo, donde quiera que yo vaya, yo tengo que cambiar la atmósfera. Donde está la enfermedad, tiene que salir la enfermedad y tiene que venir la sanidad. El problema es que muchas veces nosotros como hijos impartimos una palabra, la persona no tiene el mismo pensamiento, no recibe lo que tú impartes y muchas veces se echa a perder ese milagro que el Padre quiere realizar. Pero aquí lo que hay son gente que tienen actitud de hijo, que están determinados como hijos, que saben que cuando el Padre está impartiendo una palabra, su espíritu está siendo ministrado, su espíritu está siendo formado, su espíritu está siendo fortalecido. Tócate a alguien y dile, no me puedo quedar estático, porque cuando la palabra toca mi espíritu, algo tiene que hacer mi... Entonces los discípulos se montaron en la barca. Diga conmigo, se montaron. Escuche bien. Estoy en dos paréntesis, pero te voy a combinar los dos. Se montaron en la barca porque Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Escuche esto y apréndaselo, grábeselo, escríbalo. Es más, vamos a hacer una cosa, escríbaselo en la espalda al que está a su lado, al que está al frente y el domingo se sienta para que se acuerde de él. Escuche bien, seguir una orden no significa que no vaya a haber o venir un proceso. Los jóvenes significa, escucha bien, los jóvenes hebreos significa los hijos, pero ellos siguieron las instrucciones y terminaron ¿en dónde? En el horno. Ellos siguieron que una instrucción. Entonces seguir instrucciones no te exime del horno,
pero sí te garantiza cómo vas a salir de él. Seguir instrucciones no te exime del horno, pero sí te garantiza cómo vas a salir de él. Escucha bien. Hay quienes por no seguir instrucciones ignoran lo que es el horno. Escucha, el horno no viene para quemarte. Dile al que está a tu lado, no viene para quemarte. El horno viene para mostrar quién está contigo. ¿Alguien está aquí? Entonces que me metan en el horno y que suban el horno como quieran, pero le voy a demostrar a esta gente quién está conmigo. No importa la prueba que estás viviendo, demuéstrale a la prueba quién está contigo, que el que está contigo es más grande que el que está con ellos. Si el brujo de la esquina te está haciendo la guerra, demuéstrale quién tú eres en Cristo. Mientras él te maldice, bendícelo tú. Pero tu bendición va a provocar algo poderoso en ese ámbito, en esa vecindad, en ese vecindario. Mire, el horno no viene para quemarte. Viene para mostrarte quién está contigo. Y no solo para ti, sino para que otros vean lo que estás haciendo y para quién lo haces. ¿Está aquí? Entonces Jesús toma una barca con los discípulos. Diga conmigo, toma una barca con los discípulos. El barco no era para Jesús, escuche bien. Era para quienes no habían creído totalmente en él. Era para quienes aún no habían creído en quién era Jesús. Jesús escuche bien esto. Jesús no necesitaba una barca. Pregúnteme por qué. Porque Jesús tenía la capacidad de caminar por las aguas. Y una persona que tiene la capacidad de caminar por las aguas no necesita una barca. Entonces la barca no era para Jesús, la barca era para los discípulos. Porque los discípulos no tenían la capacidad de creer, de tener la capacidad de lo que creía Jesús. Tócate a alguien y dile, por eso los hijos cuando se conectan con el Padre y consiguen lo que es su principio, desde el principio, con lo que el Padre me entregó. Hay gente que tienen que caminar por las aguas. A lo mejor literalmente usted no me ve caminando por las aguas, pero las aguas en este tiempo tipifican los procesos. Yo le camino por encima de los procesos. El proceso no vino para aplastarme. El proceso vino para yo poder caminar por encima de él. Diga conmigo, él podía caminar por las aguas. El barco es para personas con mentes limitadas, que aún no tenían, escucha bien, la fe para caminar por encima de las aguas. Era para quienes caminaban con él, pero no creían como él. Sí, porque hay gente, y me voy a poner fuerte ahora, pero lo tengo que decir, me quedan 10 minutos. Mire, en ocasiones no podemos avanzar porque no hemos creído en quien nos está dirigiendo. No avanzamos porque no somos capaces de creer en quien nos está modelando. ¿Alguien está aquí? Entonces, por culpa de los discípulos incrédulos, escucha bien, Jesús tenía que andar en barca. Cuando están en medio del mar, se desata una tempestad. Las olas se metían en la barca, pero Jesús estaba ¿qué? Durmiendo tranquilamente. El agua estaba entrando en la barca y Jesús, a Jesús se le estaba ¿qué? Hundiendo la barca. Pero él no estaba preocupado porque la barca no era para él, era para los discípulos. Entonces los discípulos estaban preocupados porque si la barca se hundía, ellos iban ¿a qué? A morir. Y Jesús no estaba preocupado porque él no dependía de la barca para llegar al otro lado. Jesús sabía que él no iba a morir ahogado. Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Él podía caminar por encima de las aguas. Diga conmigo, él podía caminar por encima de las aguas. Cuando nuestra dependencia está en lo que vemos y no de lo que escuchamos, comenzamos a hundirnos. Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Pero ellas veían ¿qué veían ellos? Tormenta, diga conmigo, tormenta. Entonces cuando vivimos momentos difíciles, se nos olvida lo que el Padre está hablando y comenzamos a vivir lo que estamos viendo. Cuando vienen momentos difíciles, nos olvidamos lo que el Padre nos impartió en la casa
Y empezamos a que comenzamos a vivir por lo que estamos viendo. Dile que está a tu lado, esto no es por vista, es por fe. Dile que está a tu lado, la tormenta es parte, pero no es tu vida. Hay gente que se agarran, hay gente que hacen como las tormenteras, se amarran a las tormentas. Hay gente que todo el tiempo están con tormenteras. Yo no vivo con tormenteras, yo vivo con una palabra que va por encima de las tormentas, una palabra que el Padre me impartió desde el principio. Yo no soy cualquier cosa, yo soy un hijo, y yo quiero que a ti se te despierte eso, que empieces a caminar como hijo, que empieces a pensar como hijo, que empieces a hablar como hijo, que empieces a gobernar tu casa, porque el que no gobierna su casa no puede gobernar un territorio. Dale un codazo a alguien y dile: tienes la palabra de pasar al otro lado. Entonces yo aprendí que la única intención en medio de todo esto era que los discípulos entendieran que lo que necesitaban para salir con éxito de la tormenta no era que los vientos cesaran, era que pudiesen entender quién estaba con ellos en medio de la situación. Dile a 2 o 3: deja de mirar afuera y comienza a mirar lo que tienes dentro. Dile: deja de mirar afuera y comienza a mirar lo que tienes dentro. Los discípulos estaban preocupados por lo que estaba pasando afuera, mientras Jesús les dejaba saber que miraran hacia adentro. Aleluya. Y el Padre cuántas veces nos dice: hijo, mira hacia adentro. La gente está diciendo que diga lo que le dé la gana. Le he dicho montones de veces: hijo mío, que ustedes no son una opinión, ustedes son un diseño. Y a mí mi diseño no me lo puede cambiar una palabra, una circunstancia no puede cambiar mi diseño, porque ya mi diseño está determinado. Cuando yo no entiendo quién yo soy, yo estoy esperando algo que ya yo porto, porque no entiendo mi identidad. Dile que está a tu lado: ¿por qué te desesperas? ¿Por qué te desenfocas en mirar hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro? Lo que está afuera nos desespera. El diagnóstico del doctor nos desespera. Ver a tu hijo como te desespera. Que tal vez no viene a la iglesia, claro que te desespera. Pero yo he aprendido que lo que está adentro me calma. Por eso el salmista entendió un día, y siempre lo he dicho: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Si había algo en estos salmistas que sabían en medio de cualquier circunstancia soltar una palabra que tenían dentro. Y lo más triste de todo esto es que ellos no tenían lo que tú y yo tenemos. ¿Alguien está aquí? Porque a ellos escriben, y cuando escriben todavía el Espíritu Santo no se había manifestado. La promesa del Espíritu Santo habitar dentro de un cuerpo es para nosotros. El Espíritu Santo no está en una plataforma ni en un altar. El Espíritu Santo está en los hijos. La casa es el lugar donde los hijos con el Espíritu Santo vienen a adorar al Padre en la palabra y en espíritu, porque la palabra es la verdad y el Espíritu se manifiesta dentro de por eso es importante adorar. Si hay algo que los demonios no aceptan y odian, algo se me pasó aquí en el micrófono. Si hay algo que los demonios no soportan, es la adoración. Se me fueron los monitores. ¿Es la qué? La adoración. Por eso es que cuando tú adoras, algo tiene que suceder. Escucha esto: por años nos enseñaron que cuando el pueblo de Dios adoró y le dio la vuelta a Jericó, la adoración tumbó las murallas. No, fue la tierra la que se tragó las murallas. Porque cuando un pueblo lleno de hijos adora, la tierra tiene que obedecer. Y por 1000 veces te voy a decir que la tierra no le puede negar a los hijos lo que por herencia nos pertenece. La tierra sabe más que tú quién tú eres. Y cuando un hijo con autoridad se para en la brecha perteneciendo al reino, ella no te puede negar lo que por herencia te pertenece. Yo no estoy pidiendo algo que no me pertenece, yo estoy reclamando algo que me pertenece. ¿Dónde están los hijos del Padre hoy aquí que están dispuestos a pararse en la brecha y a reclamar la herencia que nos pertenece? Dile que está a tu lado: yo voy a reclamar la herencia. Mi negocio no se va a quedar como está, mi negocio va a crecer. Tienes que empezar a hablar palabras de abundancia para que tu negocio crezca.
Entonces cuando lo que está afuera grita más fuerte que lo que tienes dentro, tienes un serio problema. Deja de mirar afuera y no permitas el ruido externo. Dile que está a tu lado, deja de mirar afuera y no permitas que el ruido externo sea más fuerte que el sonido y el soplo interno que el Padre enchufó en ti. Ahora la pregunta es: ¿quién está contigo en la barca? Depende de con quién andes, te diré cuánto tiempo vas a vivir. El éxito para tu vida no está en lo que te rodea, escucha bien, está en lo que tienes dentro de ti. Te lo voy a volver a repetir: el éxito para tu vida no está en lo que te rodea, está en lo que tienes dentro de ti. El Padre no te trajo hasta donde estás para matarte. El Padre te trajo para que gobierne. Entonces, si algo debe de morir, es el hombre y la mujer que duda. Por eso el hombre y la mujer que duda están muertos espiritualmente. Y yo aprendí que Jesús quería que los discípulos entendieran que no dependían de una plataforma, sino de a quién tenían en la barca, quién caminaba con ellos. Entonces ese Jesús que caminaba con ellos en lo natural, caminando como un ser humano, es el mismo que camina con nosotros en el espíritu. Hay algo que el Padre enchufó en nosotros y se llama espíritu. Y ese espíritu es el que nos dirige. Tienes algo dentro que es poder, que es autoridad, que es gobierno, que es para que señoree. Entonces, ¿qué es lo que estás señoreando si no estás lanzando la palabra correcta? Yo creo que para señorear, yo creo que para poder alimentar a alguien, yo creo que para poder ser fructífero en tu negocio, tienes que empezar a lanzar palabras. Aquí. Entonces, diga conmigo: Jesús era la solución. Y me llama la atención porque cuando los discípulos vieron que nada de lo que intentaban resultaba, buscaron lo que tenían dentro. Sí, porque ese es uno de los problemas que tiene esta generación de nosotros. Que se cansan y se caen. Y cuando agotan todos los recursos, que se dan cuenta que no pueden, entonces vienen a buscar lo que tienen dentro. Ay, alguien está aquí todavía. Y buscamos en los demás lo que yo tengo. Entonces ahí viene la palabra: ay, extraño tanto. Lo que se extraña es porque no se tiene. Entonces, después que agotaron todo, la fuerza, los intentos, no se había dado cuenta en ese momento quién estaba de la barca. Pero ellos agotaron toda su fuerza, todos los recursos, todas las ideas, todos los pensamientos. La pregunta es: ¿cuántas ideas y pensamientos has agotado? Y no te has dado cuenta de lo que portas dentro. Y muchas veces hacemos más caso a personas que no portan identidad ni derecho propio. Y entonces no portan derecho propio y vienen a impartirte una palabra que te desconecta del diseño del Padre. Por eso tenemos que tener los oídos bien abiertos y saber quién es el que nos habla. Yo le he enseñado a esta casa que tenemos que tener cuidado con las profecías. La profecía y la adivinación es un hilo finitito. Pero cuando tú tienes tu mente, tu pensamiento, tu oído afinado a lo que es el corazón del Padre, no hay palabras que te puedan decir lo contrario. Yo siempre he aprendido que cuando un profeta viene a hablarte, y honro a los profetas, me escucha bien, viene a certificar lo que el Padre ya te habló. Porque el Padre tiene una sola boca. Cuando un profeta venga a decirte lo contrario de lo que el Padre habló, dile y cállate la boca. Entonces, ¿quién está dentro? Diga conmigo: Jesús. La tormenta lo único que me enseña es que deje de depender de lo que sabes hacer y haz lo que nunca has hecho. ¿Están aquí? Depender de quién está en la barca. Entonces, ante la falta de identidad, buscamos lo que está afuera en lugar de buscar lo que está dentro. ¿Por falta de qué? De identidad. Te voy a dar unos ejemplos básicos. Cuando un hijo está en un lugar y están los padres, pero hay una multitud de personas, o vamos a poner unas 20 personas, y ese niño o esa niña se encuentra en peligro, ¿a quién es el primero que busca? ¿A quién? ¿Cuántos fueron niños aquí? Yo me imagino que todos, porque imagínate.
Si usted no fue niño, asústeme, vamos agarrando a los chavos por ahí. Yo recuerdo que cuando yo era niño, si algo me representaba un peligro, lo primero que yo hacía, pregúntale a mamá y a papá, era que me agarraba de sus brazos, de sus piernas, si era chiquitito. Era el lugar más seguro que yo me sentía. No importa, para mí mi papá era mi héroe, mi mamá era mi héroe. Para mí no había nadie que se ganara a mi papá y a mi mamá. Ahí yo tenía a Jackie Chan, a Bruce Lee, tenía a todos ahí con papá y mamá, aunque a lo mejor no supiera tirarle un puño, pero lo tenía. Y me sentía seguro ahí. Tenía a todos los superhéroes de Marvel, de todos los tenía ahí con papá. ¿Por qué? Porque estaba seguro ahí. Y podía ver el hombre más grande, podía estar el presidente. Pero en el momento del peligro, yo no buscaba ni al presidente ni buscaba al policía. Yo buscaba a mi mamá y a mi papá. Porque era con quien me sentía seguro. Entonces, ante la falta de identidad, buscamos lo que está afuera en lugar de buscar lo que está dentro. Cuando tú no tienes identidad, tú no buscas al Padre. Una persona sin identidad no reconoce al Padre, porque para reconocer al Padre lo primero que tiene que tener es identidad de hijo. Si tú no te sientes hijo, entonces hay un problema. Pregúnteme cuál. Es que el espíritu de orfandad está en ti todavía. Y si hay algo que hay que matar en este tiempo es el espíritu de orfandad, porque el espíritu de orfandad te hace inmerecedor. ¿Cómo yo puedo andar en un reino con un espíritu de orfandad? ¿Cómo yo puedo decir lo que dice Apocalipsis, que soy rey y sacerdote cuando tengo un espíritu de orfandad? ¿Cómo yo puedo vivir lo que dice Juan, que me dio la potestad de ser hecho hijo del Padre cuando tengo un espíritu de orfandad? Yo creo que todo aquel que tiene espíritu de orfandad no entra al reino de los cielos. Sí, porque hoy en día la gente dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué es santidad? Si no hay nadie santo en la tierra, sino que nos llamamos santos por el santo que portamos dentro. El único ser santo que caminó por la tierra se llamó Jesucristo. Y yo siempre he dicho que todo aquel que tiene a Jesucristo dentro de él, yo creo que cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor, yo creo que entonces se manifiesta y se conectan dos textos para crear un contexto y no un pretexto. Que dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la santidad es Cristo, y Cristo está dentro de nosotros por su Espíritu. Y esa santidad, por medio del favor inmerecido que es la gracia, me hace entender que yo no debo de revolcarme en el mundo ni en el pecado, sino que tengo que caminar como Cristo en el agrado del Padre, para que mi manifestación en el reino de los cielos se haga visible aquí en la tierra y yo pueda gobernar con la identidad correcta. Yo no puedo ser un profeta siendo huérfano. Que muchos profetas huérfanos están lanzando palabras. Entonces caminamos en la tierra sin identificar lo que tenemos dentro. ¿Y sabe por qué? Porque la religión nos enseñó que el Padre está afuera, que todo lo que tenemos que pedir no está más allá de los cielos. Activa lo que portas dentro. Entonces nos cansamos de decir que mi Padre es omnipotente, omnipresente, o sea que puede estar en todos los lugares, y lo haces en el cielo. Yo no nací para irme para el cielo, usted lo sabe. Esto le va a doler a mucho, porque si yo hubiese nacido, ¿para qué entonces el Padre me puso en la tierra? Para eso me hubiese dejado en el cielo. Yo nací para que en la tierra yo ejerza una asignación. Y creo en el arrebatamiento. Creo en un arrebatamiento. Lo voy a volver a decir. Creo en un arrebatamiento. Creo en la venida de Jesucristo. Yo lo creo y yo lo espero. Pero mientras Él viene, yo tengo que ejercer una asignación aquí en la tierra. Y esa asignación la tengo que ejercer con lo que yo porto dentro. Hijos que están aquí, no sean conformistas, sean agradecidos, pero nunca conformes. Aquí hay maestros, aquí hay maestras. Empiece a levantar su propia escuela. Empiece a levantar su propio, alguien está aquí, su propio lugar donde pueda dar unas clases adicionales, pero empieza a levantar negocios. Si alguien tiene negocio de uñas, te estás quedando corto, te estás quedando corta. No tenga mentalidad de huérfano ni de huérfana. Tú tienes que levantar un negocio. A lo mejor usted dirá, pero ¿por qué estamos hablando de negocio? Porque yo te vengo a decir algo. Si algo quiere el
Padre es porque los hijos vivan bien, porque el Padre está en este lugar, en esta casa, en tu casa, dentro de ti, para decirte todo lo que tú hagas en mi nombre, lo que pidas en mi nombre, yo te lo voy a dar. Pero necesito gente con identidad. Ahora me cogen y me dicen, no, no me está gustando porque todo el tiempo están predicando cosas de negocio, de esto, de aquello, de lo otro. No te preocupes, yo te prometo que el viernes que viene te voy a traer algo aquí de Apocalipsis. No, el viernes le toca a la pastora. El próximo viernes que me toca te voy a traer. ¿Tú quieres santidad? Te voy a traer santidad. ¿Tú quieres el Apocalipsis? Te voy a traer el Apocalipsis. Te lo voy a traer. Te lo voy a traer. Y te voy a tener 3 semanas dándote eso y te voy a garantizar que vas a seguir siendo el mismo o la misma. Aquí tenemos que impartir palabras que verdaderamente transformen nuestro carácter. Porque muchos se saben la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y son unos sinvergüenza. Se dañó. Se me acabó el tiempo. Dile al que está a tu lado, el horno, la fosa de leones son necesarias. Cuando Daniel fue a la fosa de leones, los leones no lo podían comer porque él no era comida de leones. Yo recuerdo que yo di un día yo di un mensaje bien de esto, bien. Y dije, no, Daniel no se lo comieron los leones porque no olía carne. Y no que olía aceite, porque él no era ningún robot. Él era de carne y hueso. No era porque no olía a carne, era porque era un hombre que seguía las instrucciones del Padre. Y allí se manifiesta lo que el Padre un día le dijo. Si tiene la identidad de hijo correcto, dijo, señoré ante todos los animales. Entonces, allí se estaba manifestando la imagen y la semejanza. Daniel lo que se paró allí dijo, como yo soy hijo, a mí ni me toquen. 2 o 3 lo agarraron. Dile que está a tu lado, van a venir leones para el frente de ti. Van a venir pruebas para el frente de ti. Van a venir gigantitos al frente de ti, pero yo he aprendido que el único gigante se llama Jehová de los ejércitos. Ya no hay gigante que pueda tocar mi vida ni pueda tocar mi casa. Y a lo mejor usted dirá, tú modelas lo que predicas. Pues lo estoy modelando porque estamos pasando por un proceso, pero todavía estamos de pie y vamos a seguir de pie porque creemos en aquel que nos llamó y no hay proceso que nos detenga. Vamos a seguir hacia adelante. Somos mentes libres de gigantes. Pregúntale qué te detiene, qué te preocupa. Sí, porque te estás enfocando en la ola. Las olas te están diciendo, te van a quitar el carro. Las olas te están diciendo, vas a perder la casa, vas a perder tu negocio. Las olas te están diciendo eso, pero ¿quién tienes dentro de la barca? Aleluya, dile al que está a tu lado, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo. Yo me voy a deshacer de la barca y yo voy a caminar con el que está dentro de la barca por encima de las aguas. Porque si yo tomo la actitud de mi padre, entonces si mi padre camina por las aguas, yo tengo la capacidad de caminar por las aguas. Y cuando tú caminas por las aguas, tú lanzas las palabras correctas en medio de la tempestad. Pero le tengo una noticia a muchos que están aquí. Prepara tu onda. Aquí yo tengo a muchos que están aquí. Prepara tu espada, porque pronto te verán salir con la cabeza del gigante en las manos. Hay gente que están diciendo en esta hora, a este lo va a aplastar gigante. Dile al que está a tu lado, I'm sorry for you, pero esto es una casa que tiene mente libre de gigante. Mi hijo no se va a morir, mi casa no se va a perder, mi ministerio no se va a caer. A mí nadie me va a sacar de este lugar, porque aquí fue donde Dios me posicionó. Y si Dios me posicionó, el diablo no me va a traer a un lugar como este para venir a matarme. A mí me trajo el Espíritu para posicionarme, y hoy yo cobro la mentalidad de gobierno, hoy yo cobro la mentalidad de hijo. Nada ni nadie me va a detener. Yo voy a expandir el reino, yo voy a conquistar mi casa, mis hijos, mis generaciones. Mi matrimonio se va a restaurar, mi propia casa la voy a tener. Cánsate de estar viviendo alquilado y empieza a adquirir tu propia casa.
le gustó mucho. Yo estoy por el espíritu del discernimiento. Dijeron, pues cómpramela tú. No me agites porque te la compro. Dile que está a tu lado. Me cansé de vivir alquilado. Yo voy a provocar mi propia casa. Sí, porque les voy a decir algo a los que están aquí. Hay muchas veces que el Padre provoca algo para llevarte a otro lado. Por eso el Padre le dijo, voy a terminar ya porque no voy a extender esto. Por eso el Padre le dijo, bien claro, pasemos al otro lado. En pocas palabras, cuando Él te dice pasemos al otro lado, es que abandones el lugar donde te encontrabas. Tú no puedes pasar al otro lado quedándote en el mismo lugar. Entonces tenemos que pasar al otro lado. Entonces es tiempo que dejes de pagar para otro y empieces a pagar para ti. Alguien se está apoderando aquí hoy. Alguien se está empoderando. Dile, lo que pasa es que tienes que atreverte. Y cuando tú te atreves, inmediatamente el Padre se activa, porque el Padre está buscando una generación atrevida. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Dónde están los violentos de Nación de Fe? ¿Dónde están los que van más allá y que dicen, yo no me voy a quedar donde estoy, yo me voy a mover al lugar donde el Padre me está posicionando? Yo voy en busca de mi identidad, yo voy en busca de mi tesoro, yo voy en busca de mi herencia. Si el Padre tiene algo para los hijos, son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Entonces, cuando nosotros vamos a entender que estamos en bien y no estamos en mal? Dile que está a tu lado, activa lo que tienes dentro. Mira, me voy a meter en un lío más grande. Déjeme beber agua. A veces comparamos lugares. Y yo le hablaba ahorita a mi esposa y decía, nosotros no podemos comparar lugares. Dime lo que ha sucedido en esos lugares y yo te diré lo que se va a determinar para tu vida. ¿Qué te quiero decir con esto? A mí me llama la atención porque Jesucristo podía dejarlos en el lugar que estaba. Jesús no tenía la necesidad de decirle vamos al otro lado. ¿Para qué? Si Él seguía siendo Jesús, seguía siendo Dios. ¿Cuál era la necesidad del Padre podernos salvar a nosotros? Si aunque no nos salvara, Él seguía siendo Dios. Nadie le puede quitar al Padre lo que es Él, el Dios Todopoderoso. Él lo podía dejar, pero le dijo pasemos al otro lado. Y a veces comparamos, menospreciamos lo que está sucediendo dentro de mi casa y agarramos lo que está sucediendo en otros lugares. Yo llevo 30 años de casado. 30. Y por lo menos yo estoy hablando yo por mí. Si antes de llegar a mi casa tú me invitabas a comer, yo comía. Pero si yo no me comía la comida que ella hacía también allí. O sea que ese día yo me acostaba empancinado y decía, ahora voy para casa y me tengo que comer la comida de mi esposa también. Porque si se la dejo a plantar, dile que está a tu lado, dile que está a tu lado, dile. No busques en otro lugar lo que en tu casa hay de más. Yo aprendí algo, pastor. Yo aprendí algo. Habían dos formas en las cuales yo cachaba o captaba o recibía el mensaje de mi padre espiritual. Ahora hay dos formas también que yo cacho también el mensaje de mi padre espiritual, que es el apóstol Rafael Mójica. En aquel tiempo, mi padre espiritual, aunque no creían en eso, pero yo lo veía como mi padre espiritual, que era el pastor que en aquel tiempo yo tenía. Habían dos maneras que yo agajaba el mensaje. Número uno, una que me molestaba. Pero mi molestia no era para sacarme, mi molestia era para capacitarme. Cuando ese mensaje me molestaba, me hincaba, era porque mi carácter estaba siendo formado.
Y número 2, sabiendo que la palabra, el alimento que imparte mi padre dentro de la casa es la mejor que todas. Para mí, mi predicador favorito era mi padre espiritual. No importaba quién era. Si usted no recibe la palabra de su padre espiritual aquí en la casa, usted tiene un problema. Porque un niño chiquito desde que nace sabe reconocer lo que son los pechos de su padre. Y ningún otro pecho le puede dar el alimento. Me meto en lío. Sino el alimento de quién, de su madre o de su padre. Y yo he sabido y he conocido en mi trayectoria de mis 22 años ver gente que muchas veces están en desacuerdo, diga aquí no, con la palabra que el Padre está impartiendo, y por eso se quedan igual y nunca crecen. Usted no ha visto plantas que usted la planta en el mismo jardín y unas crecen y unas se estancan, que están echando la misma agua, el mismo heno, la misma medicina, pero hay unas que crecen y otras que no crecen. ¿Por qué? Porque a lo mejor una está chismada, la otra no está chismada. Dile que está a tu lado, si la palabra de tu padre te está chismando, I'm sorry for you. Yo estoy hablando inglés. What's wrong with you? ¿Qué te pasa con la palabra que el Padre te está lanzando? Agárrala, que es la que te hace crecer. Y es así. ¿Usted se cree que lo que le hizo crecer a Pedro fue cuando le dijo te voy a entregar las llaves del reino? Lo que le hizo crecer a Pedro fue cuando le dijo apártate de mí, Satanás. ¿Usted se creen que cuando a Pedro creció cuando Jesús le dijo, mira, no te lo reveló ni hombre ni carne, solamente el Padre que está en el cielo? No, lo que le hizo crecer, mira, me vas a negar 3 veces. ¿Cómo? 3 veces me vas a negar. Eso fue lo que hizo crecer a Pedro. La palabra que te confronta es la que te hace crecer. La palabra que te hinca, porque cuando tú vas al hospital con un tajo, a ti no te bregan alrededor del tajo, a ti te bregan en el tajo, a donde te duele. Es más, la primera inyección va para adentro del tajo. Y tú dices, pero tú me vas a espetar esa inyección allá adentro, lo más profundo. Allá adentro, lo más profundo. Te tengo que bregar a donde te duele. Dile que está a tu lado. Cuando la palabra duele es porque te está transformando. Cuando la palabra uno la siente es porque es verdadera. O 2 cosas pasan. Estás endemoniado, estás endemoniada. Te tienen que liberar, porque si la palabra te está molestando y no causa un efecto dentro de ti, es que tú necesitas liberación. Y la palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí, porque hay 2 tipos de personas. Quien no recibe la palabra porque está endemoniado. Y aquí no, aquí los hijos todos somos libres. Yo tengo la casa de los hijos más lindo, más hermoso, más libre del planeta Tierra. Denle un aplauso al Padre. Ahora denle un aplauso por los que no aplaudieron. Vamos, denle un aplauso. Dígale que está a su lado, te amo de igual manera. Pero pelea con Dios, no pelea conmigo, porque la palabra es de Dios. Amén. Gloria a Dios que no te estoy diciendo apártate de mí, Satanás. Si te lo llega a decir Jesucristo, te hubiese ido cogiendo. Amén. Dile que está a tu lado, activa lo que tienes dentro. Ahora yo voy a hacer una pregunta aquí para ponernos de pie. Antes de se pone de pie, inmediatamente llega la pregunta. ¿Cuántos pueden reconocer aquí que desde que han llegado aquí ha habido un cambio en su vida? Los demás tranquilos, que pronto cambiarán. Todavía estoy en ese proceso. Estoy en el proceso de los cambios también. Pero qué bonito cuando la palabra nos cambia. Cuando es dura, pero verdad.